¿Qué les parece si ahí en su lugar simplemente cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestros rostros? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Sí? Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque nos gozamos en medio de la alabanza, mi Dios. Sabemos que tu palabra dice que tú habitas ahí en medio de la alabanza de tu pueblo, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu Espíritu Santo desciende, Señor, en nuestros corazones. Nos podemos acercar a ese lugar santísimo, mi Dios. Ahora, Señor, pasamos a la palabra, mi Dios, pidiéndote que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, el que ministre, Señor, tu poderosa palabra, que pongas palabras de edificación en mi boca, Señor, dándome ese denuedo, Señor, esa valentía, Padre, para poder declarar tu palabra, Señor, que quede impactada en el corazón de mis hermanos, mi Dios. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos, dos caminos, diferentes destinos. Quiero que me acompañes en el libro de Salmos. Vamos a ver el primer salmo. Vamos a ver el primer salmo. Muchos ya se lo deben saber. En lo que lo buscas, te quiero decir que el libro de los Salmos, como toda la Biblia, no tiene un orden cronológico. ¿Sí? O sea, no tiene el orden como lo tenemos nosotros aquí en la Biblia. No viene en orden en tiempo. El libro de los Salmos cuenta con varios autores. Entre ellos está Moisés, está David, también está Coré. Hay otros autores, está Salomón. Y no tiene un orden cronológico. Algunos eruditos de la palabra de Dios los han acomodado en tres secciones. La primera sección que vamos a leer, que es el primer salmo, dicen que viene de parte de Génesis, viene por Génesis. ¿Ya estamos ahí? Salmo 1. Vamos a leerlo, yo quiero que me acompañes. Versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Quiero que vayamos poniendo atención. Ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. Dos caminos, diferentes destinos. El primer versículo dice: varón, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa bienaventurado? El significado de bienaventurado es afortunado o feliz. Afortunado o feliz. Es aquella persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Eso es bienaventurado. ¿Sí estamos? Ahora, este versículo nos enseña la práctica del hombre dichoso. Pongan atención. En este verso dice que el hombre feliz o dichoso no hace tres cosas. El hombre bienaventurado no hace estas tres cosas. No anda o no sigue el consejo de los malvados. ¿Vale? La segunda, no se detiene en la senda o el camino de los pecadores. Y la tercera cosa que no hace el hombre dichoso o feliz, no se sienta con los burladores para cultivar su amistad. Vemos que van en un orden ascendente estas tres cosas. Una nos va a llevar a la otra y la otra nos va a llevar a la otra. La persona que hace estas tres cosas que leímos no es una persona bienaventurada, no es una persona feliz. El que hace la primera va a pasar por estas tres etapas. Que primero se asocia con los malvados. Lo leíamos acá. El segundo es luego comparte o anda en el camino de los pecadores. Y la tercera sería, se une a los que blasfeman. Vamos a ir viendo una por una. No quiero que se me distraigan. El hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados. Estamos hablando que dichoso es bienaventurado, es feliz, ¿saben?
Entonces el hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados. El hombre dichoso no escucha los consejos de los impíos. ¿Sí estamos? El Señor Jesús nunca se refirió a su propia razón o a su propia mente como la base de una decisión. O sea, el Señor Jesús nunca le dijo a sus discípulos, vamos a Galilea. Lo he estado considerando en mi mente, y como yo soy el más inteligente de todos, pues yo considero que es lo mejor que vayamos a lo que yo he pensado. No, el Señor Jesús nunca dijo así. Él siempre dijo, voy a Jerusalén porque es la voluntad de mi Padre. ¿Sí estamos? Él sabía cuál era la voluntad de su Padre porque había pasado tiempo con su Padre. Yo he encontrado cristianos que me han dicho, oiga pastor, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de alguien? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que le disgusta? Pasando tiempo con él, conociéndolo. Cuando anda uno de novio, no se le quiere despegar a la novia para nada. Todo el tiempo está ahí, aunque iba lejos, te vas corriendo, como sea, pero llegas a ver a la novia. ¿Y qué te gusta? ¿Qué color no te gusta? ¿Qué perfume te gusta? ¿Dónde te gusta ir? ¿Qué película quieres ver? Y solamente así sabes qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? Leyendo la palabra de Dios. Recurriendo en todo tiempo a este libro que contiene la sabiduría y las palabras del Señor. Así vamos a conocer la voluntad de Dios. O sea que si tú no has ojeado ni has leído la palabra de Dios, no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sí estamos o no? Jesús conocía la voluntad de Dios porque pasaba tiempo con Dios. Ahora, el primer punto que vimos es que el hombre dichoso no sigue el consejo de los malvados. Y es que hay de consejos a consejos. ¿Cierto o no? Un buen consejo está bien. Yo creo que en un momento de nuestra vida todos anhelamos o añoramos que alguien venga y nos dé un buen consejo. Pero hay de consejos a consejos. El consejo de los malvados. Ese consejo no lo debemos buscar tú y yo. Ni tomarlo, ese consejo, porque si vamos a pasar a la otra etapa. ¿Cuál será un consejo de los malvados? No se imaginen a los malvados con un antifaz que van a robar un banco y eso. No, esos no son los malvados. ¿Cuál será un consejo de los malvados? No te cases. ¿Para qué te casas? Vive en unión libre, eso es lo de hoy. No te cases. Un consejo de los malvados sería, ¿para qué vas a la iglesia? Prende el enlace, impacta ahí, por sanidad. Eso no lo debemos hacer. ¿Para qué vas a la iglesia si el pastor nada más te está regañando? Otro consejo de los malos sería, yo digo que las penas con esto se nos van a olvidar. Y muchos siguen ese consejo. Otro consejo sería, oye, yo he visto que tienes problemas en tu casa. ¿Por qué no le haces caso mejor a la secre? Te trae hartas ganas. Esos son los consejos de los malos. Parecieran consejos bien rutinarios, pero es la verdad. ¿Cierto o no? Lo que sucede es que muchas veces nosotros buscamos el consejo que nos haga sentir bien. Muchas veces buscamos o nos refugiamos en aquel que nos va a dar la razón a nosotros. ¿Cierto o no? Y vamos y pedimos el consejo al compadre, al amigo, a la coma. Dice la coma, ay, la coma, eso que dice, voy a ver a mi coma. O a la amiguis. Y ellos te van a decir lo que tú quieres oír. ¿De verdad? La amiga que te va a decir, sí, manita, tú tienes la razón. Ya mejor ya déjalo. ¿Por qué no mejor te dice, ¿sabes qué? Ve a la iglesia y pide una consejería matrimonial. Que el pastor le dé unas pláticas sobre matrimonio. No, déjalo. Otro, ya te dije que la dejes estar re loca tu vieja.
Ponle los cuernos para que se le quite. Dale unas patadas voladoras para que se aliviene. ¿Cierto o no? Ese es el consejo de los malos. No es un consejo sabio. Esos no son nuestros amigos. Esos no son nuestros amigos. Debemos buscar el consejo que edifique nuestras vidas. El consejo que está basado en la palabra de Dios. Ese es el consejo que tú y yo debemos buscar. Cuando tú y yo nos acerquemos a pedirle un consejo a alguien, es porque tiene tiempo en la Escritura. Porque el consejo que Él te dé no va a ser de su carne, va a ser un consejo de parte del Señor. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? En ocasiones no vamos y buscamos ese consejo porque no me van a decir lo que yo quiero oír. Y muchas veces ese consejo que me van a dar me va a confrontar con la verdad, me va a confrontar con mi pecado y decir, no, eso no quiero. ¿Si estamos o no? ¿Por qué no vas y le pides consejo al pastor? ¿Por qué hombre, cabrón? Porque entonces estás haciendo mal las cosas. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Ahora, ¿quiénes son los impíos? ¿Quiénes son los malvados? Fíjate, estas personas son aquellas que dejan a Dios fuera de sus vidas. Son los que desechan el consejo de Dios, los que desechan la palabra de Dios. No tienen ningún temor de Dios. No tienen temor del Señor. Viven como si Dios no existiera. Y en la actualidad, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Dios, hay personas así. Que solamente son cristianos de domingo y toda la semana somos ateos. Nos olvidamos de la existencia de Dios. Pero llega el domingo y vente, agarra tu Biblia y vámonos. Ahí sí ya somos cristianos. ¿Sabes cómo son estos impíos? ¿Cómo son estos malvados? Se levantan por la mañana como animalitos. ¿Cómo se levantan los animalitos? Se levantan y andan buscando qué comen, dónde hacen del baño y se echan otra vez. Hay personas que se levantan como animalitos sin darle gracias a Dios, de menos porque ya abrieron los ojos. ¿Tú sabes cuántos ya no vuelven a abrir los ojos? Y aunque no estén enfermos, viven como si Dios no existiera. No le dan gracias a Dios por los alimentos. Hay unos que nada más yo los he visto. No en la aquí, la verdad. Les ponen el plato enfrente y les hacen una cruz al plato. Y ya con eso creen que ya están santificados, ya le están dando gracias a Dios. Pero no saque Dios porque a nosotros no. No le dan gracias a Dios por la vida, no le dan gracias a Dios por su salud, no le dan gracias a Dios por su trabajo. Viven como animalitos. ¿Sí me están entendiendo o no? Han dejado a Dios totalmente al margen de su vida, de su existencia. Ahora, cuando los impíos aconsejan al hombre o a la mujer y ellos toman este consejo, entonces ya estamos caminando hacia la segunda etapa, al punto número 2. Estamos en el verso 1. Transitando por el camino de los pecadores. Pero fíjate qué tuvo que pasar. Primero tuvimos que prestar nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón al consejo de los malvados, para después venir al segundo paso y empezar a caminar por el camino de los pecadores. ¿Sí estamos o no? Sí. Ahora, el pecado. Uno de los significados del pecado es errar el blanco. Es fallar al blanco. Ese es uno de los significados. O sea que ellos no viven en la forma que deberían vivir. No viven en la forma que Dios les está diciendo que vivan. Y a ellos se refiere la Escritura. Yo creo que me acompañes en Proverbios. Proverbios capítulo 14, verso 12. Vamos a ver cómo la Escritura se refiere a ellos. Proverbios 14, verso 12. Cuando estés ahí, indícame, por favor. Quiero que lo leamos juntos, para que veas que la Escritura también los conoce. ¿Estamos ahí? Proverbios 14, verso 12. ¿Sale? ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Si cambia un poquito la traducción es porque tomé otra traducción. Es la contemporánea la que tomé, pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Ahí adelante en el Proverbios
capítulo 16, 2 capítulos adelante, verso 2. 16, 2, ¿estamos ahí? Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Vale? El pecador puede pensar que está haciendo lo correcto. Y muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto porque vemos que todo el mundo lo hace. ¿Sí o no? Entonces el pecador puede pensar que él está en lo correcto, que él está haciendo todo bien en su vida. ¿Pero qué crees? Él es un pecador. No hay ni uno solo, dice el Señor. No hay ni un justo, dice el Romano. En Isaías, vamos a Isaías 55, verso 7, del Antiguo Testamento. Profeta mayor, Isaías 55, verso 7. Isaías 55, verso 7. Oh, ese maldito, desde hace 8 días trae las pilas, ¿eh? ¿Trae las pilas o trae su tablet? Isaías 55, verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. En Isaías 53, atrásito, verso 6. Estamos Isaías 53, verso 6, dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ya vimos la primera etapa, que es seguir el consejo de los malos. La segunda etapa es empezar a caminar en el camino de los pecadores. Ya cuando estamos en estas dos cosas, vamos a pasar a la tercera etapa, que es hundirnos todavía más, descendernos todavía más, y sería sentarse en la silla de los escarnecedores. ¿Vale? Ese sería el punto 3. En otras palabras, sería cultivar la amistad de los blasfemos, los burladores o los que hacen cosas común con ellos. ¿Qué es escarnecedor? Es aquel que se burla. ¿Sí? Es aquel que se burla, pero de las cosas de Dios. Es aquel que no toma en serio las cosas de Dios. Ese es un escarnecedor. Ahora, fíjate que por lo general pasa esto muy seguido en la vida del cristiano. Quiero que pongas atención. Cuando las amistades del cristiano no son cristianas, no tienen nada que ver con Dios y ni quieren tener nada que ver con Dios, y estos cristianos comienzan a juntarse con los que no son cristianos, comienzan por empezarse a reírse de sus chistes, ¿no? Empezamos a congeniarnos y a reírnos de sus chistes, de sus bromas. Empezamos a acompañarlos a ciertos lugares. Y al final, en vez de que el amigo termine convertido al Señor, no. Por lo regular, siempre el cristiano termina convertido al mundo, dándole la espalda a Dios, volviéndose un escarnecedor. ¿Cierto? Yo conozco muchas historias de cristianos que ya supuestamente estaban bien afianzados en la palabra de Dios y se van a involucrar con el mundo, y al tiempo, ¿qué crees? Son del mundo. Y como diría el hermano Isra, es bien fácil regresar al mundo. Es bien fácil. Es bien fácil que nuestra conciencia sea tomada otra vez por el enemigo. Es bien fácil. Y más cuando no permanecemos en su voluntad. Dejamos de hacer las cosas que a Dios le agradan por darle la razón al hombre con los que nos juntamos. Porque te juntas con el mundo y otra vez vas a hablar de Dios. Otra vez trae tu Biblia. Y pues no, pues sí, ya no llevas la Biblia, ya no hablas de Dios, pero ya te ríes de sus chistes. Acompáñame a echar una chela. Bueno, pues yo no tomo. Pero ahí empiezas a reírte, jajaja, jijiji. Estás dando lugar al enemigo que te empiece a trabajar. ¿Y qué crees? 3, 4 reuniones y van a terminar una, otra y otra, y se acabó el cristiano.
se volvió un cristianoide. ¿Sí estamos o no? Los blasfemos, los que se burlan de Dios, ¿quiénes son? Son los ateos, porque no creen en Dios. En esta tercera etapa es cuando el hombre o la mujer se sienta ya en compañía de tales personas. Ya empieza a congeniar con ellos. Y no solamente niega a Dios, sino se burla de Él sin ningún temor. Ya empezamos a soportar los chistes que hacen de Dios, las bromas que hacen de Dios. Y cuando tú empiezas a soportar eso, cuidado, tienes que alertarte. ¿Si estamos o no? Estos son los que muestran una oposición a la palabra de Dios. Y yo quiero que vayas allá a Proverbios capítulo 3, verso 34, para que veas lo que el Señor dice de estos escarnecedores, de estos que se burlan. Yo tomé este versículo bíblico de la Reina Valera Contemporánea en 1960. O sea que se cambia un poquito, me parece que la nueva traducción internacional la trae también. Pero Proverbios 3, verso 34. Fíjate bien lo que dice esta traducción, La Reina Valera Contemporánea 1960. Proverbios 3, verso 34. José, indícame con una mano. Dice la palabra: el Señor se burla de los burlones. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. ¿Estamos o no? Ahora, este es el lado negativo. Esto es lo que el hombre o la mujer dichoso o dichosa no deben hacer. Porque muchas veces somos bienaventurados, pero venimos a escuchar el consejo de los malos. Venimos a caminar en el camino de los pecadores, nos venimos a sentar con los escarnecedores. Esto es lo que no debe hacer el hombre dichoso o la mujer dichosa. En el verso 2 vamos a ver lo que sí debemos hacer. Verso 2, Salmo 1, verso 2. Dice así, ¿ya estamos ahí? Vamos a estar yendo otras citas. Pongan un separadorcito ahí en Salmo 1, porque vamos a estar yendo y viniendo, por eso es que vamos a ocupar para seguir versículo por versículo. ¿Vale? Dice en el verso 2, sino que en la ley del Señor, ¿qué? Está su delicia, y en la ley medita ¿de qué? De día y de noche. No dice medita nada más 5 minutos, rápido, no, dice medita de día y de noche. Esto es lo que sí debemos hacer. Leíamos que dice que este hombre dichoso se deleita en la ley del Señor. En otras palabras, es encontrar un placer, una alegría en la meditación de la palabra de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la palabra de Dios? Fíjense, os voy a contar algo. Mi hija sale de la prepa a las 3 de la tarde todos los días, de lunes a jueves. Y vive, y la prepa está caminando como 10 minutos de mi casa. En carro te hace 5 minutos. ¿Sabes a qué hora me salgo yo de mi casa? A las 2 de la tarde. Llego 2:10 afuera de la prepa. Busco una sombra y agarro mi Biblia. Y me gusta ese momento, lo gozo, lo disfruto, me bajo mis pulmones, empiezo a subrayar, hago mis anotaciones. Es bien rico venir a la palabra de Dios, refugiarte, deleitarte en la palabra del Señor. Es lo que está diciendo este verso, es lo que tenemos que hacer. Su lectura no debe constituir una carga. Ay, es que el pastor dijo que tenía que leer. Y luego se le ocurre a la pastora Susi pasar al frente y a ver qué dice tal. Y se nos hace una carga en leer la palabra de Dios. No debe producir aburrimiento. ¿Cuántos se aburren cuando leen la palabra de Dios? Dices, ay, es que aquí dice que tal juez, que esto, que venció a tal rey y que quién sabe qué, y te aburres. Y empiezas a cabecear. No, es que es de poder la palabra de Dios. Y estás cabeceando. Su lectura y estudio deben ser agradables para el Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pues como hijos de Dios, tenemos que estar inmiscuidos en la palabra de Dios. ¿Cierto o no? ¿Sí estamos? Las tragedias que hoy afligen al mundo, las tragedias que hoy afligen el corazón del hombre, las tragedias que hoy están invadiendo a este mundo, es el resultado de que nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Y hemos apartado de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestra mente, la palabra de Dios.
Es por eso que el mundo está pasando lo que está pasando. Muchas veces es que Dios permitió que se murieran tantos, ¿no? Eso es causa tuya y mía, porque somos un pueblo rebelde, somos un pueblo desobediente, nos gusta hacer lo que se nos dé la gana, pero no lo que Dios manda que hagamos. Nos hemos apartado, hemos hecho caso omiso y oídos sordos al consejo de Dios en nuestras vidas. Es por eso que luego nos va como nos va. ¿Sí o no? Ahora, el versículo está enfatizando que esta persona se deleita en la palabra de Dios, se deleita. Dice, medita en su ley de día y de noche. ¿Pero qué quiere decir con esto de meditar? No vamos a poner una postura como de un Buda, cruzado de piernas, de brazos. No. Muchos pensamos que eso es meditar y eso no es meditar. La raíz para meditar lo ilustran con lo que hace una vaca. No dar leche. Que muchos lo así medio raro. Es rumiar. De ahí viene el meditar. Es cuando mastica el alimento. ¿Las vacas cuántos estómagos tienen? 2, 3, 4. Las vacas salen, las sacan a pastar, comen y comen y comen y comen y comen y comen y comen. Por ahí del mediodía, cuando el sol empieza más fuerte, buscan una sombra, se echan y regurgitan todo y empiezan a ver esto. Y de ahí pasa a otro estómago. Fíjate lo que hacen. ¿Para qué lo vuelven a sacar? Para molerlo bien, para masticarlo bien, para aprovechar todas las propiedades, todos los nutrientes. Y otra vez. Ustedes ven una vaca que cuando come no, se pasa. Y cuando se va a echar por esta, como sacar un chicle. ¿Si estamos o no? Y esto es precisamente lo que tú y yo tenemos que hacer cuando meditamos la palabra de Dios. Un pensador dijo, yo no tengo descanso sino en un rincón con un libro, y ese libro es la palabra de Dios. ¿Sabes yo qué hago cuando me llego a cansar de estar leyendo, por ejemplo, estoy leyendo Romanos nuevamente? Y Romanos es la obra maestra de la teología de Pablo. Él me fascina, pero hay cosas que todavía me cuesta trabajo. Y cuando me canso, ¿sabes qué hago? No lo dejo. Me voy a Éxodo y leo parte de Éxodo. Y cuando ya el Éxodo ya me vuelvo a regresar a Romanos. Es el descanso que tú y yo tenemos que buscar. Siempre en la palabra de Dios. El meditar sobre lo que uno lee es como lo que hacen las vacas, fíjate. Es considerar lentamente y pensar detenidamente en lo que estamos leyendo. Cuando estaba escribiendo esto, me vino a la mente este pensar. Una cosa es leer y otra cosa es meditar. Por eso hay lectura de rapidez y lectura de comprensión, ¿verdad? De rapidez es todo lo que alcanzas a leer, no importa. Y le preguntas si no, pues con trabajo te vas a acordar del título. Pero la de comprensión es ir entendiendo, es ir meditando. A mí me gusta correr, yo todos los días corro. Y me gusta correr entre 5 y 6 kilómetros diarios, 5 y 6 kilómetros diarios. Y ese recorrido de 6 kilómetros son 10 vueltas a la pista donde yo corro. Yo digo mi contador de kilómetros, pero cuando yo doy 10 vueltas, yo ya sé que ya son los 6 kilómetros. Por lo regular, cuando yo empiezo a correr, va mucha gente a este parque. Cuando yo empiezo a correr, termino de calentar y me pongo para correr. Muchos jóvenes y niños también salen corriendo junto conmigo. Y hay unos chavos que salen, pero como si fueran caballos de carrera. Rapidísimo, nos dejan a todos. Pero ya a la quinta o sexta vuelta, yo ya los alcanzo. Ya los veo caminando, ya echando el hígado. Y yo termino mis 10 vueltas, pero de otra recuperación. ¿Por qué se cansan a mitad del camino? Porque no mantienen un paso, no mantienen un ritmo. Y lo mismo viene a pasar con la lectura de la palabra de Dios. Lo mismo viene a pasar con la meditación en la Biblia. Comenzamos con mucho ánimo a leer la palabra de Dios, ¿sí o no? Y nos emocionamos porque sabemos que vamos a encontrar bendición, vamos a encontrar exhortación, vamos a encontrar muchas cosas. Y nos emocionamos y vamos con ese ánimo a comprar nuestra Biblia, y compramos una Biblia, y empezamos a leer,
y queremos comernos toda la Biblia en una sentada. ¿Verdad? Y eso no es malo. Pero leemos de un lado a otro. Nos brincamos de aquí, nos brincamos para allá, no terminamos nada. Queremos leer muchos capítulos en un día o en una noche. Todos los que ya nos queremos aventar. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos cansamos rápido. Nos aburrimos porque no entendemos nada y terminamos por dejar la práctica de lectura bíblica a un lado. Nos conformamos con lo que el pastor venga y nos diga. Y si el Señor nos ha bendecido con un pastor que nos hable de la verdad, que si nos manda a otro, imagínate qué vamos a hacer. ¿Sí estamos o no? Aquí no se trata de quién es el que lee más. Aquí no se trata de cuántos capítulos me leí yo y cuántos se leyeron ustedes. No. Se trata de que lo que leamos lo comprendamos. Así leas un capítulo al día, bien comprendido, bien estudiado. Les voy a dar un consejo, fíjate. Yo, por lo regular, a todos lados que voy traigo mi Biblia y mis plumones, y donde me paro, leo y subrayo. Pero ya en la noche, cuando llego a la casa de ustedes, tomo lo que leí, lo repaso, lo leo, ya sea 1 o 2 capítulos. Me voy a acostar y antes de dormirme hago mi oración, oro por lo que tenga que orar, y antes de dormirme, en mi mente repaso lo que leí minutos antes. Digo, es que en Romanos capítulo 2 está hablando del juicio de Dios. Y empiezo a recordar lo que leí. No soy una máquina, no me acuerdo de todos los versos, pero sí de algunos, y los empiezo aquí en mi mente. Y me doy. El otro día vuelvo a hacer lo mismo con el otro capítulo. Y eso me ha ayudado mucho. No se trata de memorizar la palabra de Dios. ¿De qué te sirve memorizarla si no la vamos a poner en práctica ni le vamos a dar el uso que Dios quiere que le demos? Se trata de que tú y yo meditemos en la palabra de Dios. ¿Si estamos o no? Ahora, entonces recordemos que el hombre dichoso en su ley medita de día y de noche. Yo quiero que pongas atención aquí. Dios no tiene ningún plan o programa para que tú crezcas y te desarrolles como creyente aparte de la palabra de Dios. Dios no tiene ningún programa que no sea este. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no va a haber crecimiento si no vienes a la palabra de Dios. Hay cristianos que están involucrados en sus iglesias y tienen actividades todo el día en sus iglesias, y no digo que eso sea malo, pero ¿sabes algo? No se van a desarrollar espiritualmente. No va a haber eso. Esto no va a ser posible mientras no medites en la palabra de Dios, mientras no lo escudriñes, mientras estés repasando una y otra vez la palabra de Dios y esa palabra de Dios venga a formar parte de tu vida. Es que yo estoy en el grupo de alabanza, estoy en el de danza, aparte pongo la silla, le lavo el carro al pastor, lavo los baños. Y dime qué crecimiento espiritual tienes. No puede haber crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, el avivamiento del creyente es solo por medio de la palabra de Dios. No hay más. No hay más. El verdadero avivamiento viene de escudriñar la palabra, de estar en las cosas de Dios, que es la palabra. Así te inundes de actividades, pero no lees la Biblia, no va a haber crecimiento, no va a haber avivamiento. ¿Sí estamos o no? No hay otra. Verso 3. Verso 3 en el Salmo, acuérdense. ¿Estamos ahí? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Anoche ya platicábamos algo de las aguas, ¿no? Que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? ¿Qué? Prosperará. El hombre feliz es como un árbol plantado a la orilla de un río, o sea, corrientes de aguas o ríos. Pon atención, esto es un superlativo en el hebreo. Pon atención, no te me pierdas. Esto es un género que se llama hipérbole, que es para expresar abundancia. Te voy a dar el significado de lo que es una hipérbole. Es un recurso literario o género que consiste en aumentar o disminuir cualidades o acciones de tal forma que el que recibe el mensaje le otorgue más importancia a la calidad de dicha acción. O sea, está exagerando.
Este hombre dichoso es plantado, o sea, recibe mucha agua y se convierte en un árbol. Pero ojo, es importante ver y poner atención que los árboles de Dios son árboles plantados. Fíjate, son árboles plantados por Dios. Estos no son árboles que crecen en el campo, que crecen silvestremente, no, son árboles plantados por Dios. Esto nos habla de que estos árboles han nacido por medio de Dios. Fíjate qué interesante. Y son tomados y colocados en el jardín de Dios y expuestos a ríos de aguas. Por eso leemos que son árboles plantados por Dios. ¿Si estamos o no? ¿Pero qué significa esto de ríos o corrientes de aguas? Esto representa la palabra de Dios. Yo quiero que me acompañes en Isaías 55. Isaías 55, versos 10 y 11. Vamos a leerlo para que veas lo que estoy diciendo. Isaías 55, versos 10 y 11. ¿Estamos ahí? Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquella para que la envíe. Esa es la palabra de Dios. Ahora, en este verso también leíamos que dice que el árbol da su fruto a su tiempo. Fíjate qué interesante es esto. Esto es interesante porque los árboles de Dios no dan fruto todo el tiempo. Está diciendo la palabra de Dios. Da fruto a su tiempo. No damos fruto todo el tiempo, sino que el fruto que da llega a su tiempo y su poder está en la palabra de Dios. Ojo. Hoy en día se escucha mucho de las campañas de evangelización. ¿Quién no ha escuchado de campañas de evangelización? Y el objetivo principal, ¿cuál es de esas campañas? Ganar almas para Cristo. Esto es bien interesante, bien interesante. Y yo preparé este estudio aparte porque yo sé que algunos hermanos se van a quedar con la duda. El que quiera se lo mando por WhatsApp para terminar la reunión, para que vean el estudio de la palabra ganar, en la cual se basan los actuales pastores para decir que van a ganar un alma a Dios. Están totalmente descabellados lo que están diciendo. Ahora los predicadores se preguntan, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? No, pues es que fue un evento y como todos lo recibieron, hoy le gané al Señor 1000 almas. Ya en su Facebook publican, hoy le gané al Señor 100 almas. Muchos de aquellos que según ganaron para el Señor, ¿qué crees? No están con el Señor. ¿Por qué te imaginas eso? Porque no se les predicó la palabra de Dios. Simplemente fue emocional todo. Y Dios te quiere bendecir, y Dios te quiere dar, y Dios te va a sanar. Sí. Pero no les leyeron lo que tenían que leerles. ¿Dónde queda la obediencia? ¿Dónde queda la fidelidad? ¿Dónde queda el caminar en santidad? ¿Sí me estoy explicando o no? Ahora, tú y yo hemos sido llamados, ¿a qué crees? No a ganar almas para Cristo, hemos sido llamados a predicar, a proclamar la palabra de Dios. Yo no puedo decir que he ganado un alma para Cristo, que he llevado a alguien para Cristo. ¿Sabes por qué no puedo? Porque yo no tengo el poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para transformar, para sanar, para alimentar. Yo no lo tengo. Yo nada más soy llamado a proclamar la palabra de Dios. ¿Si estamos entendiendo o no? El traer las almas a Cristo, ¿sabes de quién es? Del Espíritu Santo. No mía, ni de los predicadores, ni de los evangelistas. Nosotros no somos los que traemos las almas a Cristo. Nosotros simplemente presentamos la palabra de Dios. Y si tú y yo proclamamos, declaramos la palabra de Dios,
Dios mismo es el que triunfa a través del mensaje de su palabra, trayendo la convicción, la liberación, el poder, la transformación en la vida del oyente. No es porque yo lo diga, sino simplemente yo soy portavoz de la palabra de Dios y Él se encarga de impactar la vida de los demás. ¿Sí estamos o no? Mi responsabilidad y la de ustedes es dar a conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Él es quien hace la obra en la vida del creyente. Nosotros no podemos hacer nada. No tenemos el poder para hacerlo. Nosotros simplemente somos sus obreros. Hay pastores que dicen, yo le prediqué la palabra de Dios a ese joven. Tú no la ves, sí, yo le prediqué la palabra de Dios. Y por eso ya es hombre de bien. Ok. Tú le predicaste, tú le presentaste la palabra de Dios, pero el que hizo la obra es el Señor. No nos adjudiquemos cosas que no podemos hacer, ni le robemos la honra ni la gloria a Dios. Repito, no tenemos el poder ni la autoridad para hacerlo. Es que yo le liberé del demonio. Es cierto, no podemos hacer nada. Todo es el nombre de Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo o no? Ahora, lo importante es que el Hijo de Dios, vuelvo a repetir, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Den su fruto en su tiempo. ¿Vale? Hay un tiempo para obtener un fruto. Pon atención. Esto nos indica que tiene que haber un tiempo de preparación. Un tiempo en el cual siembras la semilla, en el cual la riegas y empieza a germinar y luego da su fruto. Ese es un orden, ¿cierto o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí en Hechos, si no mal recuerdo. No es en Hechos. Dice, Cefas sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. ¿Sí estamos o no? Ahora, todo lo que tenemos que hacer en este periodo de crecimiento es de suma importancia. Fíjate por qué. Porque tenemos la responsabilidad de difundir la palabra de Dios. Y el difundir la palabra de Dios requiere de un cuidado especial. Tú puedes decir, yo me sé la palabra de Dios. Ok, eso es bueno. ¿Tú sabes lo que Dios quiere decir en esa palabra o en ese verso que tú les vas a dar? Es un cuidado especial. Hoy en el Facebook en la mañana lo revisé y vi una imagen ahí que pusieron un círculo de personas que están tomadas de la mano y tenía el versículo bíblico de Mateo 18:20 y dice, donde 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estoy yo, y todos ahí reunidos, ¿no? Y me entró ese espíritu que a mí me carcome de que las cosas no son como Dios quiere, y lo pensé en comentarles, y dije, les voy a comentar. Y les puse, están haciendo mal uso de esa cita bíblica. Mateo 18, todo el capítulo 18 habla del orden y la disciplina dentro de la iglesia. Para eso hay otro versículo. Dios, el Señor ha prometido que no nos va a dejar hasta el fin del mundo. Ahí sí, el Señor está con nosotros. Pero ese versículo no. Entonces vemos que el sembrar la palabra de Dios es de mucho cuidado. ¿Sí? Es de un cuidado especial. ¿Sí me están entendiendo o no? Lleva su tiempo y dedicación porque el fruto solo se produce en el momento apropiado. ¿Sí estamos o no? Ahora, el hombre dichoso es un árbol plantado a la orilla de un río. Su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Y aquí es a lo que nos gusta a todos, el prosperar. Ya llegamos a la parte padre, donde el pastor va a dejar de regañarnos y viene la prosperidad. Y nada más usamos la parte C, la parte final, ¿no? del versículo. De la prosperidad. Todo lo que hagas va a ser de prosperidad para ti. La gente solo espera las bendiciones materiales y económicas de Dios. Y olvida lo más importante. Lo más importante es tener a Cristo en nuestro corazón. Que Cristo sea el que gobierne mi vida, que Cristo sea el que gobierne mi matrimonio, el que gobierna mi familia, el que gobierna mi negocio, el que gobierna mi trabajo. Eso es lo más importante.
Cristo viene a ser como el número uno. No el número, fíjate, como el número uno. Todas las bendiciones materiales equivalen a 0. Si no tenemos antes el número 1, atención, todos los ceros vienen a ser nada. ¿Sí me expliqué o no? El Señor viene a ser como el número 1 y las bendiciones materiales vienen a ser los ceros. Si no tenemos al número 1, aunque tengas muchos ceros, si no tienes un 1 antes de un 0, ¿qué crees? No tienes nada. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Si no tienes a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo mora en ti, no importa que tengas lo que tengas, no vale de nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si has perdido tu alma, dice la palabra de Dios? ¿Sí estamos o no? Sí. ¿En qué verso vamos? ¿Cuál sigue? 4. Vamos a ver 4 y 5. Ya casi terminamos, 4 y 5. Dice la palabra: no así los malos, que son como la paja, otras versos dice como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Estos son dos hombres, dos caminos, dos destinos. Uno se encuentra en un callejón sin salida y ese lo conduce a la muerte. Es un camino. El otro lo conduce a la vida. ¿Sí estamos diferenciando o no? Sí. Lo que hizo en el verso 1 y lo que debemos hacer son dos caminos diferentes. Dios es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Nos guste o no nos guste. Ahí no hay de qué. No. Nos guste o no nos guste, el Señor siempre tiene la razón. Ahora, la palabra tamo o paja es una comparación. Es de algo que está muerto, algo que no tiene vida. Además es algo que no tiene raíces, no tiene bases. Es por eso que dice que es arrastrado, llevado por el viento, que vamos a leer. Ahora, si el viento arrastra ese tamo como esa pelucita, puede caer en cualquier lugar. ¿Sí o no? Ahora, esto pasa con los actuales cristianos, que no tienen ninguna base bíblica, ningún conocimiento, ninguna raíz. Y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Llámese prosperidad, declaración de fe, arrebato, decreto, declaro. Como no tenemos ningún cimiento en la palabra de Dios, viene alguien y nos habla de la prosperidad. Alguien de que lo que tú decretes, eso es lo que vas a tener. Y como no tenemos raíz, ¿qué crees? Ese viento nos va a llevar. Dice que nos va a llevar vamos a caer donde sea. Y donde quiera que caigamos nos van a volver a llevar porque no tenemos ninguna raíz. Pero yo les aseguro que gracias a Dios en esta iglesia viene alguien que nos habla algo que no está en las Escrituras y yo les aseguro que no nos vamos a mover. Vamos a conocer que eso que está hablando Él no es de Dios. ¿Cierto o no? Sí. Todos esos vientos de doctrina falsa nos van a llevar de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Estamos o no? Sí. Verso 5 dice: no se levantarán los malos en el juicio. Es decir, serán juzgados ante el gran trono blanco. No tendrán ninguna defensa porque no tienen ningún argumento. No tienen ningún argumento. Todo el tiempo se dejaron llevar por la mentira del diablo. Vive tu vida. Vida nada más hay una. Dale rienda suelta a la hilacha total. Dios perdona. Sí, Dios perdona. ¿Cierto o no? ¿Cuántos Dios perdona? Pero viene la consecuencia, ¿no? Que es lo más duro. ¿Cierto o no? Y todo lo que hagamos aquí en tierra, ¿qué crees? Tiene una repercusión eterna. Ya sea para muerte o para vida. ¿Sí o no? Sí. Verso 6, vamos a terminar con el verso 6. ¿Estamos ahí? Sí. Dice: porque el Señor conoce el camino de ¿quiénes? De los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, perecer quiere decir simplemente que están perdidos. No tienen esperanza. Están perdidos.
Proverbios 10:28. Vamos a la penúltima cita de hoy. Proverbios 10:28. Proverbios 10:28. ¿Estamos ahí? Dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Mateo 7:13 y 14. Eso es la última cita bíblica. Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. ¿Sí? Mateo 7, 13 y 14. Dice, quiero que lo leamos todos juntos. Dice, entrad por la puerta, ¿qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. No dice unos cuantos, se dice muchos. Se habla de bastante, una multitud. El 14, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Podríamos comparar el ancho y espacioso camino con un embudo, el cual podemos entrar por la parte abierta, pero conforme vamos avanzando, se va haciendo más pequeño y más pequeño hasta llevarnos a la muerte. ¿Sí estamos o no? Finalmente nos va a conducir a la muerte. El camino que debemos caminar tú y yo es el camino que es por Cristo. Recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Es cierto que muchas veces el camino angosto, aquel que lleva a Dios, es difícil de transitar. No es fácil transitar en el camino de Dios. Es difícil. Nos exponemos a pruebas, a tentaciones, separaciones, soledad, murmuraciones, señalamientos. Pero ¿qué crees? Ese es el camino que nos va a llevar a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos o no? Vamos a ponernos de pie. Fíjate que el Salmo 1 nos presenta dos caminos. Analizando el Salmo 1 nos presenta dos caminos, dos estilos de vida con dos destinos diferentes. Cada ser humano tiene que decidir cuál camino escoger. Somos libres de escoger el camino que queremos caminar. ¿Cierto o no? Hay unos que aún dentro de la iglesia ya les se ha sembrado la semilla, conocen de Dios, pero han optado por caminar el camino ancho, entrar por la puerta ancha. Ese ya es problema de él. ¿Sí o no? Pero tú y yo debemos recordar que el camino de los malos siempre va a perecer. Siempre. No importa lo que te suceda, no importa lo que sientas, si tú estás caminando en ese camino angosto, lo estás haciendo bien. No importa la inclemencia, no importa la oposición que tú sientas. Si estás caminando en el camino que Dios te mandó a que tú transites, al final obtendremos la victoria. ¿Sí estamos o no? Vamos a abrir nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Te damos gracias porque nuevamente, Señor, has hablado a nuestros corazones, a nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos, Padre de la gloria, que nos lleves, mi Dios, por el buen camino, mi Dios. Sabemos, Padre, que dentro de todo tú nos has dado a escoger el camino, Señor. Dice tu palabra, delante de ustedes les dejo la bendición y les dejo la maldición. Lo que nosotros queramos escoger. Nosotros, Señor, hemos sido movidos, Padre Santo, a escoger ese camino que nos llevará a ser bienaventurados, Señor, bienaventuradas, Padre. Te pedimos, Padre, que nos des la fortaleza, la valentía, mi Dios, para poder caminar en ese camino, Señor. Que ciertamente, Señor, es difícil de caminar, Señor. Es apartarnos, Señor, del mundo. Es darle la espalda al pecado. Muchas veces darle la espalda, Señor, a nuestras amistades, aún a nuestros familiares, mi Dios. Pero queremos permanecer apartados para ti, mi Dios. Queremos caminar en santidad, mi Dios. Queremos hacer tu voluntad. Queremos deleitarnos, mi Dios, en tu palabra, Señor. Queremos que sea una delicia, Señor, el venir y refugiarnos al abrir esas páginas y encontrar, Señor, la verdad en ellas, mi Dios. Queremos gozarnos, sentir, mi Dios,
tu presencia en nuestras vidas a través de tu poderosa palabra. Queremos meditar de día y de noche en ellas, mi Dios. Queremos que todo lo que salga de nuestra boca, Señor, sea tu palabra, mi Dios. Queremos dar nuestro fruto, Señor, a tu tiempo, Padre. Te lo pedimos, mi Dios. Enséñanos, mi Dios, a caminar por tu camino, mi Dios. Tómanos de nuestras manos, mi Dios, y no nos sueltes, mi Dios. Somos débiles, Señor, somos hombres, somos pecadores, mi Dios. Tómanos, Señor. Si tú no estás en nuestras vidas, mi Dios, nada somos, mi Dios. No hay un propósito en nuestras vidas, Señor, si tú no estás morando en nosotros. Te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, mi Dios, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, Señor. Que nos lleve por caminos, Señor, que sean tuyos. Que nos lleve, mi Dios, a la victoria en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque eres bueno, mi Dios. Te damos gracias porque a través de tus escrituras, mi Dios, nos enseñas cómo debemos caminar, Señor. Cómo debemos conducirnos, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor. Por tu favor, te damos gracias. Señor, esta tarde, mi Dios, te doy gracias por la vida de esta iglesia, mi Dios. Una iglesia que ha sido de bendición, mi Dios. Una iglesia, mi Dios, que de la nada, mi Dios, tú has levantado este pueblo, mi Dios. Para ti siempre sea la honra, para ti siempre sea la gloria, Señor. Reconozco, mi Dios, que si tú no estuvieras, Señor, respaldándonos, Padre, nada de esto, Señor, sería posible. Te doy gracias, Señor, porque mis hermanos, Señor, han sido movidos por tu Espíritu Santo, Señor, al venir a esta casa. Te doy gracias, Señor, por esta hermosa familia que tú nos has dado, mi Dios. Te doy gracias, Padre, por cada uno de ellos, mi Dios, y pongo, Señor, sus peticiones en tus manos, mi Dios. Anteponiendo antes, mi Dios, que tú seas nuestra primera necesidad. Te doy gracias por sus vidas, mi Dios. Bendíceles. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitan, Señor. Bendíceles, exhórtales, mi Dios. Los pongo en tus manos, mi Dios. Te pido, mi Dios, que donde quiera que ellos se paren sea de bendición para otros, mi Dios. Bendice, Señor, sus alacenas, mi Dios. Bendice sus manos, Padre. Dales fuerzas, mi Dios. Dales sabiduría, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios, porque eres infinitamente bueno, mi Dios, con tu pueblo, Señor. No tenemos, Señor, con qué pagarte todo lo que haces por nosotros. Te alabamos, mi Dios. Y si llegamos, mi Dios, a derramar lágrimas, mi Dios, no es por tristeza, Señor, sino es por gozo que te tenemos, Señor, como nuestro Rey y Señor de señores. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por llamarnos tu pueblo, Señor, cuando no éramos tu pueblo, mi Dios. Gracias, Dios. Queremos permanecer atados a ti, queremos permanecer pegados a ti, mi Dios. Guíanos, santifícanos. Te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias.